funcionamiento monetario. Hola, buenas tardes. Estamos observando que algo está cambiando en materia de expectativas de subidas de tipos de interés. Desde la última reunión del FON, en el mes de mayo, los datos macros publicados han sido verdaderamente decepcionantes. Ustedes pueden apreciar en este gráfico que recoge la evolución de las ventas de viviendas cómo se ha producido un desplome. Si además tienen ustedes en cuenta este gráfico que recoge la evolución de la actividad industrial, también estamos viendo que se está produciendo un deterioro. Además, también se está produciendo en el mercado laboral. Hemos visto como, por ejemplo, Amazon reconoce que tiene exceso de trabajadores y hemos visto, según las estadísticas últimas publicadas en materia laboral, cómo los pequeños negocios están destruyendo empleo. Finalmente, quiero que observen este gráfico que recoge el índice de sorpresa económica. Este índice se elabora por diferencia entre los datos macros esperados y los datos macro realizados. Y ven ustedes que ha experimentado un fuerte retroceso. Si a esto le añaden ustedes que la actividad económica en China no se está comportando con arreglo a lo esperado por el Partido Comunista y que los estímulos financieros y fiscales no están teniendo la respuesta esperada, y estamos viendo cómo el yuan se ha depreciado y estamos viendo cómo los tipos de interés en China también están cayendo, debemos considerar como escenario más probable que el mundo se acerca o se sobreviene un proceso de reducción del crecimiento global. ¿De acuerdo? Y por último, para acabar con los datos macro, me gustaría que ustedes se fijaran en este dato, en este gráfico que recoge la estimación de crecimiento económico para el segundo trimestre de 2002 realizado por el Banco de la Reserva Federal de Atlanta. ¿De acuerdo? Pueden ver ustedes ahí que estima que el crecimiento en el segundo trimestre sea del 1,8%, habiéndolo rebajado del 2,4% al 1,8%. Por lo tanto, vemos un deterioro global de las tasas de crecimiento económico. Pero además, quiero que ustedes se fijen en este gráfico que recoge la situación o la evolución de las condiciones financieras. Ven ustedes que ha experimentado una fuerte caída, refleja un deterioro en las condiciones de financiación. Fíjense ustedes que se encuentra cerca de una zona de soporte que hemos marcado con un rectángulo de color rosa y coincide prácticamente con los niveles de 2018, justamente cuando Powell tuvo que recular en el proceso de subida de tipos de interés. Cuando el índice de condiciones financieras retrocede al nivel en que se encuentra ahora, el sistema de la Reserva Federal siempre ha parado o ha dado por concluido el proceso de subida de tipos de interés. Esta es la razón por la que las estimaciones de subidas de tipos de interés que están haciendo los mercados de futuros sobre fondos federales están retrocediendo. Tal y como pueden ver ustedes en este gráfico, lo que se descuenta por seguro es una subida de 50 puntos básicos en junio. La de septiembre de 50 puntos básicos ven ustedes que está reduciendo su probabilidad. Y también lo está haciendo la de septiembre. Por lo tanto, el mercado está considerando que el proceso de subida de tipos de interés prácticamente está cerca de su conclusión. Esta es la razón por la que las palabras de Bostic, que ya hemos dicho que es el presidente del Banco de la Reserva Federal de Atlanta, que es una persona con sentido común, ha reconocido que tendría sentido dar por concluido o parar el proceso de subida de tipos en septiembre. En conclusión, vamos a considerar como escenario más probable la subida de tipos en junio, la subida de tipos en julio, la de septiembre la vamos a dejar pendiente a una subida de 50 puntos de junio y julio la vamos a dar por segura, pero la de septiembre la vamos a dejar un poquito en el aire. Y sobre todo debemos de tener en cuenta que la reunión del FON de septiembre ya se nos presenta como un evento, el evento del año. ¿De acuerdo? Vamos a ver cómo se están comportando la rentabilidad del bono americano de 10 años. Tal y como pueden ver ustedes, la rentabilidad del bono americano de 10 años al llegar al 3,2% ha caído y se encuentra en un canal bajista. Ustedes saben perfectamente que la mayor parte de los fondos de inversión estaban cortos y tiene una gran cantidad de posiciones cortas. Bueno, nos encontramos en este sentido que, tal y como pueden ver ustedes en el gráfico, han cancelado posiciones cortas, pero quedan muchas por cancelar. Por lo tanto, vamos a considerar como escenario más probable que la rentabilidad del bono americano a 10 años siga cayendo. En este sentido, me gustaría que vieran ustedes el índice de volatilidad del bono americano, igual que existe el índice VIX del S&P 500 o el índice VXN del Nasdaq 100 y existe el índice que llamamos MOVE de la volatilidad del bono americano. Fíjense ustedes la fuerte caída que ha experimentado. Estos hechos nos hacen pensar que muy probablemente estamos cerca de la conclusión del proceso de subida de tipos de interés. Y fíjense que el FED no ha empezado a subirlos por aquel que dice, y menos aún a reducir agresivamente su balance. En este sentido, tengan ustedes en cuenta que sin llegar a reducir agresivamente el balance, que realmente no ha empezado, ya la oferta monetaria se está contrayendo. Hemos hablado del índice VIX de volatilidad, hemos hablado del índice de volatilidad de los bonos. Ahora quiero que nos fijemos en el índice VIX de volatilidad del S&P 500. Sobre todo quiero que se fijen en lo que sucedió ayer
tras conocerse el contenido de las actas de la última reunión del FON. Se observa claramente que el índice BIS de volatilidad retrocedió bruscamente tras conocerse el contenido de la última reunión del FON. ¿Y esto qué provocó? Bueno, esta caída de la volatilidad lo que provocó es que los dealers debieron reducir el volumen de coberturas que tenían. Como sus coberturas son posiciones cortas en el SP500, lo que hicieron fue recomprar. Y es la razón por la que el SP500 subió. Ahora bien, tal como se pueden fijar ustedes en el gráfico, el SP500 subió al 4000 y ahí se paró. Si se fijan, esa zona es muy significativa porque precisamente por la zona de los 4000 pasa la recta directriz bajista. Es cierto, el SP500 subió, pero a mí me hubiera gustado que la subida hubiera sido mayor. Sin embargo, no fue así porque probablemente la masa miedosa compró opciones put. Es importante tener en cuenta cómo está posicionada la masa miedosa, porque eso nos permite saber o estimar la cantidad de dinero que está dispuesto a entrar en el mercado. La masa miedosa está cargada de opciones put con vencimiento junio. Ya vencieron o vendieron las put que tenían con vencimiento mayo. Y ayer volvieron a comprar. Yo quería preguntarles a ustedes qué creen que hará la masa miedosa si el SP500 no perfora el 3.875 o incluso se dirige a la zona 4.050-4.100. Y sobre todo especialmente si supera el 4.100. Pues hombre, la masa miedosa lo que hará sería vender las opciones put. Y simultáneamente los dealers tendrían que comprar futuros para reducir las coberturas. Quiero que se fijen también hasta qué, en este gráfico, para tratar de determinar hasta qué nivel puede subir el SP500. Bueno, es preciso tener en cuenta, antes que nada, que estamos ahora mismo en un rebote dentro de la tendencia bajista. Dentro de este rebote, ¿cuál es el objetivo más probable? En mi opinión, el objetivo más probable es la zona de los 4100. Tal y como pueden ver ustedes en el gráfico, en la zona 4100 ya empieza una resistencia significativa. Por lo tanto, yo creo que en el mejor de los escenarios el SP500 debe llegar al 4100 y ahí yo creo que ya aparecerían las primeras ventas. Ahora bien, si se fijan ustedes con un poquito más de detenimiento, observamos que antes de llegar al 4100, en la zona del 4050 hay también una resistencia. Por lo tanto, vamos a considerar como escenario más probable que el SP500 llegue al 4050 y ahí los algoritmos vendan. Y si el SP500 va a seguir subiendo, a pesar de que cuando llegue el 4050 los algoritmos vendan, debería mantenerse lateralmente, pero cerca del 4050, para que nosotros pudiéramos considerar como escenario más probable un nuevo tramo al alza a la zona A de los 4100. Recuerden, entre paréntesis, tengan ustedes en cuenta que los tipos de interés están cayendo. Tengan en cuenta ustedes que el dólar está cayendo. Esto significa que muy probablemente el proceso de subida de tipos de interés va a estar muy cuestionado y todo el mundo va a empezar a hablar de cuándo el FED va a paralizarlo o va a pararlo o va ya a descartarlo. Y esto podría favorecer la subida de las bolsas a corto plazo. Cierro el paréntesis. Vamos a ir a un gráfico intradiario para ver cómo vamos a tratar de especular en el SP500 en la sesión de hoy y en los próximos días. Miren, tal y como pueden ver ustedes en el gráfico, el SP500 llegó al 4000, ahí se paró y luego se movió lateralmente por encima del 3950 aproximadamente. Si se mantuviera por encima del 3950, 58, eso sería muy alcista y consideraríamos como escenario más probable que va a superar el 4000 y se va a dirigir al 4050, donde ahí aparecerían las primeras ventas. ¿Podemos tolerar un retroceso mayor del SP500? Imaginemos, por ejemplo, que el SP500 pierde el 3.958. Bueno, podríamos admitir que se cayera o que retrocediera a la zona de 3.915, por donde pasa esa recta directriz alcista que le hemos dibujado en el gráfico con una línea discontinua de color rojo. Bueno, si el SP500 cae al 3.915, pues hombre, vamos a mantener una predisposición alcista. Ahora bien, la perforación del 3.875 ya sería muy bajista. En conclusión, vamos a considerar como escenario más probable que el SP500 intente dirigirse al 4050, ahí se pararía, y a continuación al 4100. Podría haberse apoyado este movimiento al alza en la cancelación o la venta de opciones put por parte de la masa miedosa y unas expectativas de subida de tipo de interés menos agresivas. Y finalmente, si perforase el 3875, volvería otra vez a la zona de mínimos. Ahí se lo dejo, medítenlo y que pasen buena tarde. Pues de momento lo que tenemos es una apertura del mercado americano.